Elisa, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Estamos acá, bueno, analizando todo. Fue una semana muy intensa, se prevé que la próxima también. ¿Hay algunas señales un poco contradictorias del gobierno, como que quiere abrir un diálogo? ¿Usted cómo lo ve eso? Mire, no hay señales contradictorias. Las señales de el matrimonio presidencial las dio la presidenta el día jueves. Y esa señal es de falta de respeto a la Constitución, a la ley, la desobediencia judicial y el desconocimiento del Parlamento. Después hay algunas voluntades, sobre todo de las figuras que están más comprometidas, digo, en el Senado, como Escobos y Pampurro, abriendo una negociación que seguramente el matrimonio presidencial va a rechazar. Nosotros estamos convencidos, es cierto, somos los más duros, de que el respeto a la Constitución y a la ley no son objeto de negociación, sino de obediencia. Todos, los ciudadanos, los presidentes, los opositores, estamos sujetos a esa Constitución y a esa ley, y lo único que debemos hacer es respetarla. ¿Y usted piensa que la presidenta no la respeta, no la quiere respetar? Bueno, cuando la presidenta de la República desconoce al Parlamento de la Nación y anuncia que no va a acatar la decisión de la jueza, como lo dijo la jueza hoy, se está violando la Constitución y la ley. Y en eso, a ver, la dureza es firmeza. No se crea que estamos en una posición especulativa política, es firmeza en el cumplimiento de la Constitución y la ley, porque si no mantenemos por lo menos algunos opositores esa firmeza en defensa de la Constitución, creo que el estado de excepción de hecho que han inaugurado los Kirchner puede agravar dramáticamente la vida ciudadana, tanto de los sectores del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de la oposición, de los periodistas, pero también va a agravar dramáticamente la vida y la libertad de todos los ciudadanos de la Argentina. Es decir, ¿usted piensa que esas actitudes como la de Cobos o de algunos son como actitudes equivocadas? Mire, yo no juzgo, pero nosotros tenemos coraje y firmeza a la hora de defender la Constitución. Esta ha sido nuestra posición a lo largo de los últimos 15 años y claramente no han sido la posición ni de Pampurro ni de Cobos, así que en ellos nosotros estamos excluidos, digo, distantes de eso. Pero no es que nosotros ahora cambiamos, endurecemos una posición. Nuestra posición de respeto y de defensa de la Constitución fue durante el menemismo, durante la Alianza, durante el kirchnerismo, porque a veces la gente me preguntaba, Carrió, ¿por qué usted no juró por Dios, por la patria o por los santos evangelios? Porque creo que lo único que un legislador que defiende al pueblo debe jurar es por respetar la Constitución, y de ese juramento no nos vamos a apartar. Carrió, ¿cómo se supone que termina esta situación? Porque digo, un poder ejecutivo que no hace caso a las consideraciones del Parlamento, que desoye la justicia, digo, ¿en qué situación termina? ¿Cómo se avanza? Es muy difícil, pero lo que sí está claro que no puede negociarse si se cumple o no la ley. Lo que tenemos que hacer todos es cumplir la Constitución y una ley, y desde ahí garantizar los consensos. Pero no se puede negociar hasta dónde cumplo la Constitución y hasta dónde no la cumplo. Y este es el mayor error de un sector de la oposición dialoguista. No se puede permitir a nadie negociar si cumple o no con la Constitución. La presidenta tiene que cumplir con la Constitución, el Parlamento se tiene que pronunciar, tiene que obedecer en la justicia. Sobre ese marco tiene que venir todo el consenso necesario. ¿Usted cree que dentro del propio oficialismo se van a dar fracturas teniendo en cuenta esta postura tan rígida de parte de la presidenta, por ejemplo? En realidad todo lo vamos a saber el miércoles, cuando el matrimonio presidencial fije su posición, básicamente en esa reunión partidaria. Yo creo que hasta ahí la oposición no puede hacer el juego de este diálogo permanente, porque puede volver a ser trampeada
el día miércoles, de modo tal que lo que hay que esperar con tranquilidad, con serenidad, es al día miércoles para ver si la respuesta en realidad de la presidenta o de Kirchner es el cumplimiento de la ley o una nueva confrontación. Creo que ese interregno hay que respetarlo y no hablar con personas que en realidad no están habilitadas, porque hay un doble juego en el gobierno. Por un lado el gobierno cierra las puertas y por el otro lado habilita un diálogo, de modo de tratar de lograr básicamente que se preste acuerdo a Marco del Pont y después seguir haciendo lo que tiene que hacer. Y a Marco del Pont no se le puede prestar el acuerdo. Hay que rechazarle el acuerdo. Porque ha violado la Constitución y ese precedente es muy grave. Yo la quiero a Marco, digo, tengo cariño personal con ella, no se trata de una cuestión personal. Se trata de una cuestión de cumplimiento institucional, digamos. Así es. Ahora, Elisa, digamos, usted dice, a Marco del Pont no hay que prestarle acuerdo porque no ha cumplido la Constitución. Si la presidenta no cumple la Constitución, ¿qué pasa? ¿Hay que hacerle juicio político? En eso, por supuesto que está en situación de mal desempeño, pero hay que ser prudentes en esto. Esa es la última ratio que tiene un sistema. Y que cuando se lo pida tiene que ser una situación realmente irreparable. Creo que esto va a estar más claro en las próximas 2 semanas. Si ella no retrocede, entonces se puede analizar eso. O sea, si ella, digamos, avanza, la opción de juicio político está abierta. Es la última ratio, por supuesto. Ahora, la presidenta en su discurso el día jueves, creo que fue, habló de clima destituyente, que, digamos, hablando de la oposición, me imagino que se refería también a usted. Mire, la verdad que con nosotros, ellos saben perfectamente que cuando tuvimos que rechazar algunos gestos conspirativos, nunca nos acercamos al vicepresidente, siempre hemos tenido una conducta intachable en esto, siempre estuvimos alejados de Duhalde, siempre hemos preservado el orden institucional, hemos sido los que hemos propuesto a Fellner contra toda la oposición como presidente de la Cámara de Diputados, así que nosotros no estamos en eso. Pero el clima destituyente, ¿qué es destituir? Se puede destituir a una persona, ahora nosotros en eso no estamos. Ahora, se puede destituir todo un orden, se puede destituir la Constitución. La presidenta está destituyendo la Constitución al violarla y erigiéndose por encima de esa Constitución. Y esto debe ser intolerable para cualquier pueblo y para cualquier nación civilizada del mundo. Elisa, usted dice, hay que rechazar el pliego de Marco del Pont. ¿Hay que escucharla antes a Marco del Pont? Mire, ella ha sido citada y no ha concurrido en una estrategia acordada con la propia presidenta. Eso lo decidirá el Senado, nosotros en eso no tenemos intervención. Lo que sí digo es que una persona cuyos primeros actos fueron la violación a la Constitución y al principio de división de poderes, no es idónea para ocupar el cargo de presidenta del Banco Central. ¿Y ustedes van a impulsar la anulación del DNU digamos, que establece el uso de reservas? Por supuesto, porque no puede hacerse por DNU. Acá hay una solución muy sencilla, que la presidenta manda un proyecto de ley y que esto sea debatido, consensuado y enriquecido en el Congreso de la Nación. En el marco de la Constitución, todo el diálogo. Por fuera de la Constitución, ningún diálogo. Ahora, Carrió, lo último por mi parte, por lo menos, si se llegara a instancias superiores, judiciales, el tema de la plata que ya salió de las reservas y que fue girada al Tesoro, decía Marco del Pont, la plata no vuelve. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se recupera? La justicia puede ordenar perfectamente el reintegro y el uso del dinero puede estar paralizado, así que no es así como dice Marco del Pont, no es irreversible. Los actos que tienen nulidad absoluta e insanable como estos, cuando se los declara, que es lo que espero que haga el Congreso esta semana, tienen efectos ex nunc, es decir, es como si el acto no hubiera existido y el dinero efectivamente tiene que volver al central. Elisa Carrió, gracias por el diálogo con Radio Mitre.